Pues es un gusto y un placer tener aquí en la mesa al ingeniero Pablo Espinosa, quien es el secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. Ingeniero, un gustazo. Igualmente, un privilegio igualmente. Que me haya aceptado y se lo agradezco muchísimo estar aquí. Es un gusto también para mí compartir contigo este espacio y a tus órdenes aquí para platicar de los temas que pues son del interés de los juarenses y de manera muy particular mi actividad del día a día. Hay un asunto que está empujando el gobernador fuerte, Cobach. ¿Qué hay sobre el Cobach? ¿Qué le podemos decir al auditorio? Bien, el tema del Cobach se enmarca en todo lo que es el bachillerato. Hay un gran impulso por parte del gobierno del Estado en atender de manera plena este nivel educativo. Debo decirte que el número de planteles que se ha construido en un lapso de los 3 años de gobierno pues supera cualquier cifra que podamos tener como referente en el pasado, y lo hacemos con el propósito muy claro de atender un compromiso que él hizo con los ciudadanos cuando fue candidato y posteriormente ya como gobierno concretar y cumplir este compromiso de él, que es el de llevar la atención educativa, este servicio educativo tan importante a todos los rincones del Estado, y así ha sido. En esa condición hemos construido un número importante de colegios de bachilleres en todas las regiones, y de manera muy particular hoy en la mañana estuvimos aquí en Juárez inaugurando el plantel número 16, que está en la Ciudad del Conocimiento, en la parte suroriente de la ciudad, para atender una buena parte de todas esas colonias y tener también ya una gran atención y cobertura en el nivel de educación media de esta parte de la ciudad muy importante, junto con el Cobach y el CECITEX, que ya estaba ahí funcionando desde el año pasado, pero hoy con el Colegio de Bachilleres damos pauta a tener una cobertura del 100% de la atención de la demanda en Ciudad Juárez del nivel de preparatoria. Y qué bueno que tengo aquí al secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. Hemos estado empujando por ahí un asunto que nos lo pidieron los jóvenes, nos lo pidieron ahí los niños que estudian ahí en la técnica 95, que como le dicen ellos, estamos estudiando en una traila. No sé si por ahí ya, a lo mejor López ya, el subsecretario ya tiene por ahí. Y hablaban de que por ahí necesitaban un terreno y que ese ha sido el problema, y entonces están estudiando ellos ahora sí que a la intemperie, pero eso se lo voy a dejar aparte al secretario, se lo voy a dar aparte al secretario, porque quiero preguntarle, el asunto relacionado reiteró mucho el gobernador el viernes el asunto de las cuotas, y hablaba de que ya había una estrategia de cómo equilibrar esos gastos que se tenían con las famosas cooperativas o con la cuota que era obligatoria anteriormente. ¿Ya hay un esquema, secretario? Siempre lo ha habido. Desde el principio el gobierno se planteó el propósito de que el tema del costo y la operación educativa no estuviera en los bolsillos de los ciudadanos, de las familias, porque septiembre es un mes difícil para muchas familias juarenses y chihuahuenses de manera general, porque tienen sus hijos distribuidos en todos los niveles educativos, y la mayor parte de ellos tienen o piden una aportación obligatoria para que puedan prestarse los servicios educativos. Aquí lo importante es que el gobierno señaló que lo que es educación básica, y el próximo año lo haremos en educación media, en lo que es bachillerato, los padres de familia no deben de aportar ningún recurso con el propósito de recibir el servicio. Es decir, no debe estar vinculado con el condicionamiento del servicio, porque el problema se da o sucedió cuando la prestación del servicio educativo, que nos cuesta a todos los chihuahuenses, empezó a ser condicionado por directivos o por padres de familia que, si no pagaban la cuota, no estaban en condiciones la escuela de brindarles, o el centro escolar de brindarles el servicio. Entonces, ese tema hay que separarlo. O sea, primero el tema de que es una educación pública, es gratuita, de tal suerte que esta prestación no tiene por qué tener una vinculación con las cuotas que los padres de familia realizan para apoyar actividades escolares o no necesariamente escolares, ¿no? Entonces, ese es el tema central. Puede haber cuotas en las escuelas, definitivamente puede haber cuotas en la escuela, pero no necesariamente vinculadas con el tema, ¿no? Okay, eso es diferente. Y además debe haber o puede haber cuotas, sobre todo cuando están direccionadas a un tema muy específico. Yo creo que ahorita la incertidumbre de muchos padres de familia es que no tienen la certeza a dónde van a parar las cuotas, ¿no? Porque no hay un plan, no hay un proyecto de mejora específico para la escuela, ¿no? Ahora, es muy general. Viene también el crecimiento de la Universidad Tecnológica, viene también el crecimiento que ha dado a conocer el gobernador de las universidades aquí, de la extensión
y sobre todo que se vayan preparando para que esos jóvenes se vayan acercando al mercado ahora que viene la inversión que se hablaba de más de 400 millones de pesos. ¿Hacia dónde se va a ir extendiendo el proyecto educativo del gobierno del estado en esta parte, en la parte de Ciudad Juárez y el Valle? Fundamentalmente también hay que dimensionar aquí los números son importantes, pues, ¿no? En estos 3 años se generaron 106,000 espacios educativos nuevos en todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior. Y 106,000 espacios, es importante referirlo, implica que prácticamente en los días que tiene él como gobernante, si derivamos esta cifra de los 106,000 espacios construidos en 3 años, a día por día prácticamente el gobierno actual ha construido 106 espacios diarios, lo que prácticamente nos lleva a tener entre 3 aulas o 3 salones, por llamarle de alguna manera, diarios construidos por este gobierno para dar cabida a la demanda educativa que tenemos en todos los niveles. Vamos a orientarnos en apoyar y respaldar la cobertura en educación media y en preparatoria. Es donde está fundamentalmente el crecimiento de Juárez. Este año tuvimos la necesidad de aperturar el colegio de bachilleres ahí en la Ciudad del Conocimiento, turno matutino y vespertino, porque tuvimos una gran presión de 5,000 espacios nuevos para este nivel. Esta condición de que tengamos al 100% atendido la educación media, la educación preparatoria, va a dar la pauta que en los próximos años tengamos una gran demanda de servicios de educación superior. Entonces, en ese sentido, creo que las acciones del Estado van a estar encaminadas a la apertura de nuevas y mejores ofertas educativas para que podamos diversificar la posibilidad de que los jóvenes puedan tener más y mejores opciones de educación en el nivel superior, y que también en el caso de la educación media podamos generar una serie de alternativas de salida para los jóvenes que no desean incorporarse al mundo de la universidad, ¿no? Y que deciden a partir de ese momento, una vez concluidos sus estudios de preparatoria, incorporarse al mundo laboral. Hemos iniciado un proyecto que se llama Educación Dual. Lo vamos a iniciar con el CONALEP aquí en Juárez, que consiste fundamentalmente en generar una alternativa de formación para los jóvenes que escogen una formación técnica, como es el caso específico del CONALEP, y en un futuro el CECITEX o el CECIT, que también lo incorporaremos a esta modalidad. ¿Esto para cuándo entraría, secretario? Ya entramos ahora en septiembre con ese esquema. Con ese esquema entraron. No tardamos en venir a promocionarlo. Y va a ir creciendo. Va a ir, somos un programa piloto a nivel nacional, el modelo de formación dual, que en términos muy puntuales consiste, primero, en generar programas de pertinencia. O sea, que lo que el joven realmente reciba como formación y como habilidades sean habilidades para la vida, no necesariamente habilidades desarrolladas a partir solo del conocimiento de las cosas, sino que habilidades específicas que nos lleven a tener un desempeño en el mundo laboral de una manera muy, muy puntual y muy exitosa. Es una educación pertinente, está orientada a la formación fundamentalmente del joven en la empresa. Hay un grupo de empresas que se van a asociar con el CONALEP, se van a vincular con el CONALEP para recibir mínimamente 1 año o hasta 2 años a un joven para la formación durante este tiempo en sus instalaciones. Lo que va a modificar, va a trastocar completamente el modelo de enseñanza que tenemos ahorita en el nivel de educación media superior, en el que no todo va a suceder en el aula, sino que muchas de las cosas van a suceder para la formación de esas habilidades directamente en la empresa. Si me permite, el secretario Pablo Espinosa, secretario de Educación, Cultura y Deporte, nos vamos a ir a corte y luego le quiero dejar por ahí la pregunta relacionada con esto. O sea, está creciendo la educación, se está manejando, pero también hablaba usted en una entrevista, no sé si la semana pasada ahí en Chihuahua, que había carreras ya sobresaturadas y que por ahí ya había una plática con los diferentes rectores de las diferentes universidades para tratar de llevar los modelos educativos en donde, por ejemplo, por regiones, qué es lo que necesita Juárez, qué es lo que necesita Parral, qué es lo que necesita el noroeste, qué es lo que necesita el centro, y porque había carreras que había que están muy incentivadas y que están muy saturadas, leyes, periodismo y otro tipo de ciencias políticas, pero eso se lo voy a preguntar o que me lo conteste después del corte, ¿le parece bien? Y te parece bien, y le digo a la doctora, estamos charlando con el ingeniero Pablo Espinosa, secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. Mario Colmenero. Y yo continúo, soy Leonardo Salida, continúo la charla con el secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado.
el ingeniero Pablo Espinosa. Y bueno, pues se quedó esa pregunta pendiente, y la otra más sobre los horrores en los libros de texto. Bien. Mire, fundamentalmente es cierto, hay una serie de carreras que tienen los muchachos una gran proclividad por su estudio, porque son carreras que en la percepción de ellos en esa percepción son carreras reconocidas o valoradas por ellos como exitosas. Y bueno, de alguna manera provoca esa gran afluencia sobre esas carreras muy del tipo administrativo, pero que no necesariamente tienen pertinencia. La pertinencia me refiero fundamentalmente a que no necesariamente están vinculados con una demanda y una necesidad que tienen los empleadores de contratarlas. Claro que viene un boom económico, la sociedad crece, se desarrolla, y en veces las decisiones que uno ha venido tomando como autoridad educativa marginalmente, de que en este caso por un servidor, pero por otros secretarios, en el sentido de tomar acuerdos en esta área de la Secretaría que se dedica a la administración de la educación superior, de que había la necesidad de suspender los permisos específicos para que instituciones educativas pudieran ofertar este tipo de carreras. Yo creo que es un momento de reflexionarla, y lo voy a decir por qué. Hay un gran crecimiento de la base, que es los chicos inscritos en preparatoria. Viene en los próximos años una gran presión sobre todas las carreras, incluyendo estas. Y esta percepción está siendo ya registrada por muchas instituciones que demandan que esa decisión que se tomó en el pasado se revise. Creo que el criterio que debe haber en el futuro es la apertura. No solo para esas carreras que en algún momento estuvieron señaladas como no era posible otorgarles un permiso de apertura, sino fundamentalmente para nuevas carreras. Creo que el tema es que los centros educativos, las instituciones de educación formadora, profesionalmente hablando, deben de empezar a generar una nueva oferta educativa para que los chihuahuenses podamos atenderla, y que esta oferta educativa podamos también valorarla desde el punto de vista de qué es lo que se ocupa y se necesita. Lo mismo podemos decir en el caso de Cuauhtémoc, en el tema de la vinculación con toda la industria metalmecánica que hay en esa región y con las carreras específicas que se van a abrir para allá. Entonces, creo que esa es la vocación que deben de tener las universidades y las instituciones de educación superior, de provocar que sus programas tengan esa relación con el mundo del empleo, que tengan ese nivel de pertinencia, y sin duda otra de las cuestiones es que tengamos una educación también de calidad. Debo decirte que Chihuahua es un estado reconocido como el estado que tiene más programas validados por instancias distintas a las oficiales como programas educativos de buena calidad en la UACJ, en la UACH, en las diferentes instituciones, en los tecnológicos. Es decir, en todas las instituciones nos hemos preocupado por tener una línea de trabajo que tenga que ver con la calidad del servicio educativo. Es decir, no solo llenar los salones, como dice el gobernador, con los chicos, con los niños, sino que lo que ahí se brinde tenga una característica muy específica, que esté dado con un sesgo, con un tema que es la calidad educativa, que es un tema de importancia, sobre todo para la cuestión estratégica de desarrollo del Estado. Ingeniero, ya se me gastó el tiempo porque viene programa de RTC, y si no le entro ahorita a las 12:45 nos multa. Fue un placer haber platicado con el secretario de Educación y Cultura. Ahí quedamos pendientes con temas cuando guste. Quedamos pendientes contigo. Carlos Mario, soy Leonardo Saladía, Estela Saladía, gracias. Vámonos, gracias.